En Michoacán hay una iglesia completa, con altar y torre, parada en medio de un mar de lava negra que ya tiene más de 80 años de frío. Casi nadie murió el día que nació el volcán que la rodeó. Y eso, te lo prometo, apenas es el principio. Hay un lago que un gobierno mandó secar a propósito, hay un pueblo que quedó sepultado por los propios desechos de su mina de oro. Hay sedimentos en el fondo de otro lago que un grupo de científicos interpreta como evidencia de un impacto venido del espacio, y hay una mano que, según cuentan, todavía se asoma por la reja de una ventana en pleno centro de Morelia. Si crees que ya conoces este estado porque has visto suficientes fotos de mariposas y de janitzio, espera a ver lo que sigue. Empezamos en el número 13, y subimos. No te despegues de la pantalla porque aquí en el México de Descubierto TV estamos para desenterrar esas historias que pocas personas saben y no se atreven a contar. Comenzamos. A Michoacán lo conocemos por las mariposas monarca, por Janitzio en Día de Muertos y por ser cuna de la independencia junto con Guanajuato. Lo que casi nadie cuenta es que ese mismo estado guarda volcanes que nacieron de la nada frente a testigos vivos, ciudades enteras escondidas bajo piedra volcánica, y una tradición pesquera que aparece en el billete de 50 pesos mientras el pez que la sostiene está a punto de desaparecer para siempre. Vamos a recorrer ese otro Michoacán, el que no cabe en una postal de mariposas ni en una ofrenda de Día de Muertos, el que se esconde detrás de los pueblos mágicos y las rutas de turismo religioso. Y si tienes una historia distinta sobre alguno de estos lugares, cuéntamela en los comentarios, porque en este estado las versiones cambian de pueblo en pueblo. Empezamos en el número 13, en Maruata, una franja de playas vírgenes en el municipio de Aquila, al sur de la costa michoacana, administrada por la comunidad indígena Nahua de Pomaro. Aquí el Pacífico golpea acantilados y forma tres bahías distintas, con una roca llamada el Dedo de Dios que se levanta del mar como si alguien señalara el cielo. Cuando el oleaje entra por ciertas cavidades de la roca, sale disparado hacia arriba como un geyser, con un sonido que no se escucha en ninguna otra playa del país. Pero lo que vuelve a Maruata genuinamente distinta no es la roca, son las tortugas. Michoacán es considerado la capital mundial de la tortuga negra, y cada año, según la temporada, llegan a desovar tanto la golfina como la negra y la laúd, exactamente a esta playa y a la vecina Colola, en una migración que las mismas familias nahuas custodian de noche, caminata tras caminata, para proteger los nidos de los depredadores y de los propios turistas. Entre las rocas que separan las tres bahías hay además pequeñas pozas naturales a las que solo se llega en lancha, formadas por la acumulación del agua de mar, que algunos visitantes ya llaman, sin mucha ceremonia, los jacuzzi de Maruata. Yo no sé tú, pero a mí la idea de un animal que ha existido sobre la Tierra desde hace 100 millones de años, eligiendo año tras año el mismo tramo exacto de arena en uno de los estados menos visitados del Pacífico mexicano, me parece de las imágenes más silenciosamente extrañas que vamos a encontrar hoy. Y eso que apenas vamos arrancando esta lista. Subimos al número 12, la leyenda de la mano en la reja, la historia de terror más famosa de Morelia y, probablemente, de todo el estado. Cuenta la tradición que en una casona de la calzada de Fray Antonio de San Miguel vivía una joven llamada Leonor, hija de un comerciante adinerado, encerrada en el sótano por una madrastra que la odiaba por su belleza. Leonor solo salía para curar heridos en el santuario guadalupano, donde conoció a un joven llamado Mandique que se enamoró de ella y pidió su mano. El padre de Leonor, antes de aceptar, exigió que el propio virrey de la Nueva España enviara una carta respaldando al pretendiente, así que padre y novio emprendieron un largo viaje para conseguirla. Cuando ambos regresaron, encontraron a Leonor ya sin vida en ese mismo sótano. Aún así, Mandique decidió casarse con ella y velarla vestida de novia frente a la tercera ventana, antes de darle sepultura bajo el último árbol de la calzada. Esta leyenda tiene algo que la mayoría de las leyendas de este tipo no tienen, una dirección exacta y verificable. La supuesta casa de Leonor sigue en pie sobre esa misma calzada, catalogada hoy como monumento histórico y convertida en un centro cultural de la UNAM. Dicen que de noche, todavía, se puede ver una mano pálida asomarse entre los barrotes de la ventana del sótano, pidiendo agua o comida. Hoy,
Esa misma calzada que alguna vez guardó semejante tragedia se llena de puestos de algodones de azúcar, cañas frescas y dulces de coco, y miles de personas caminan cada fin de semana frente a la reja sin imaginar siquiera que ahí ocurrió la historia que sus propios abuelos seguramente les contaron de niños. Casi nadie sabe que esa misma calzada fue reconstruida en 1784 por el obispo Fray Antonio de San Miguel, el mismo que mandó construir el famoso acueducto de Morelia, lo cual significa que el hombre que le dio identidad arquitectónica a media ciudad terminó, sin querer, dándole también su nombre a la leyenda más aterradora de Michoacán. Esto apenas empieza, y entre más subimos, más raro se pone. Número 11. La alberca de Chupío, en Tacámbaro, y su pariente menos conocido, la alberca de los Espinos, en el municipio de Jiménez, cerca de Zacapu. Ambas son cráteres de volcanes ya extintos, convertidos con el tiempo en lagunas circulares de aguas intensamente verdes, a las que los lugareños llaman ojo de mar. La de Chupío supera los 750 metros de diámetro y atrae a propios y turistas desde hace generaciones, con áreas para nadar y comer alrededor de sus orillas. La de los Espinos, mucho más pequeña y mucho menos visitada, guarda un color esmeralda que parece sacado de otra parte del planeta, prácticamente sin infraestructura turística que la rodee. Lo que conecta a estas dos albercas con el resto de esta lista es algo que vas a empezar a notar conforme avancemos. Michoacán es, geológicamente hablando, un estado que no ha terminado de decidir si está dormido o despierto. En ambos cráteres se puede nadar, remar en kayak o simplemente sentarse a la orilla a preguntarse cómo es posible que un agujero que alguna vez escupió fuego termine siendo, siglos después, uno de los lugares más tranquilos de toda la región. Bajo sus pueblos coloniales y sus iglesias barrocas hay todavía cráteres, fisuras y cámaras de magma que, en algún momento de los últimos siglos, decidieron salir a la superficie sin avisarle a nadie. Y eso, apenas estamos empezando a verlo. Número 10. Tingambato, también conocida como Tingaño, el lugar donde termina el fuego en lengua purépecha por marcar la frontera entre la tierra fría y la tierra caliente, una ciudad entera escondida en las montañas entre Pátzcuaro y Uruapan de la que probablemente nunca habías oído hablar. Aquí, entre los años 450 y 900 después de Cristo, floreció un centro ceremonial con plataformas, patios hundidos y un juego de pelota construidos con una técnica arquitectónica llamada talud tablero, el mismo estilo que hizo famosa a Teotihuacán. El detalle que vuelve esto extraño es el momento exacto en que se construyó. Teotihuacán ya había colapsado para entonces, así que lo más probable es que fueran sobrevivientes de esa gran ciudad, dispersos por el colapso, quienes trajeron su arquitectura hasta este rincón de Michoacán. Tingambato tampoco tiene ninguna relación con el imperio purépecha que después dominaría toda la región. Fue abandonada, al parecer tras un incendio, siglos antes de que existiera Tzintzuntzan o Pátzcuaro, lo cual significa que esta ciudad estuvo en ruinas, olvidada, durante más tiempo del que duró el propio imperio que la sucedió. Nadie supo realmente qué había ahí hasta 1978 y 1979, cuando el arqueólogo mexicano Román Piña Chan y el japonés Kuniaki Oji excavaron el sitio y encontraron, además de la plataforma principal, varias tumbas con ofrendas ricamente decoradas. Excavaciones más recientes, ya en 2015, confirmaron que la ciudad solo estuvo habitada durante un siglo, entre los años 570 y 670, y que terminó devorada por las llamas. Hasta hoy, según el propio instituto que la resguarda, solo se ha explorado una fracción mínima del sitio. Quédate, porque la siguiente parada también tiene que ver con un imperio que dejó más huellas de las que cualquiera esperaría. Número 9. Tzintzuntzan, cuyo nombre significa lugar de colibríes, la antigua capital del imperio purépecha, a orillas del lago de Pátzcuaro. En la cima del pueblo todavía se levantan 5 yácatas, palabra que significa piedras acomodadas, basamentos ceremoniales de planta redonda construidos sobre una plataforma artificial gigantesca con vista al lago. Fue aquí donde, hacia el año 1400, el emperador Tariacuri repartió su imperio entre sus 3 herederos, dejando Tzintzuntzan, Iguazio y Pátzcuaro como los 3 señoríos que después se reunificarían bajo un solo trono. Cuando llegaron los franciscanos a evangelizar la zona, desmantelaron varias de esas mismas yácatas para construir su convento,
Así que el templo de la nueva fe se levantó literalmente con las piedras del templo de la fe anterior. En el atrio de ese convento, el primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, mandó plantar un huerto de olivos alrededor de 1538. 40 años después, el rey Carlos III ordenó destruir todos los olivos de la Nueva España, porque su aceite empezaba a competirle al aceite español en los mercados. La mayoría de las plantaciones grandes fueron arrancadas. Esta, por ser pequeña y estar escondida en un pueblo que ya había perdido importancia frente a Pátzcuaro, simplemente pasó desapercibida. Hoy, esos mismos árboles siguen vivos, con más de 470 años, y son considerados los olivos más antiguos de todo el continente americano. Sobrevivieron a un decreto real por el simple hecho de que nadie se acordó de ellos. Yo no sé tú, pero a mí me parece curioso que, de toda la riqueza que España intentó proteger en sus colonias, lo único que terminó sobreviviendo intacto haya sido precisamente lo que el imperio decidió que no valía la pena vigilar. Si este recorrido te está latiendo, dale a suscribirte a México Redescubierto TV. Cada estado de México guarda un Tingambato o un Tzintzuntzan propio, un lugar enorme en importancia pero diminuto en fama, y mientras más gente nos siga, más fácil es que esas historias encuentren a alguien que de verdad quiere escucharlas. Número 8. Zacapu, o más bien, lo que queda de su lago. A principios del siglo XX, el gobierno de Porfirio Díaz ordenó desecar la gran laguna de Zacapu para convertir el fondo en tierra de cultivo y generar electricidad en una planta cercana, drenando el agua a través de compuertas abiertas en piedra volcánica pura hasta crear un nuevo río. La operación funcionó, y donde antes había agua hoy hay campos fértiles que convirtieron a Zacapu en uno de los graneros del estado, pero al vaciarse el lago quedó expuesto a algo que nadie esperaba. Un campo de piedra volcánica negra, conocido como el Malpaís, donde se esconden los restos de una ciudad completa, con palacios, templos y la pirámide de los 13 tronos, considerada por los propios purépechas la cuna religiosa de su imperio, el lugar donde residía su sumo sacerdote, llamado el Petamuti. De la laguna original solo sobrevive una pequeña charca de 15 hectáreas, alimentada por un río subterráneo, donde todavía vive el achoque, una salamandra acuática exclusiva de esta zona que en ningún otro lugar del planeta encontrarás. Cada abril, los propios habitantes de Zacapu organizan un festival para recordar la laguna que ya no tienen, con danzas y procesiones que celebran un cuerpo de agua que la mayoría de los asistentes jóvenes nunca llegó a ver de verdad. Vaciar un lago para sembrar maíz terminó, sin que nadie lo planeara, destapando la capital sagrada de todo un imperio. Número 7. El lago de Cuitzeo, el segundo cuerpo de agua dulce más grande de México, repartido entre los municipios de Cuitzeo, Copándaro, Huandacareo y Chucándiro, que en las últimas 2 décadas ha perdido más del 70% de su superficie. Carreteras que lo partieron a la mitad, pozos que le robaron el agua y campos de aguacate que no dejan de crecer alrededor lo han convertido, en buena parte de su extensión, en un desierto de polvo tóxico que enferma a quienes viven cerca, obligando a varios pescadores de la zona a cambiar sus redes por canastas de carrizo para sobrevivir. Hace más de 12.000 años, cuando todavía era un lago saludable, sus orillas fueron territorio de manadas de mamuts, mastodontes, caballos prehistóricos y bisontes. El esqueleto de uno de esos mamuts, descubierto por el investigador José Corona Núñez, se conserva hoy en el Museo de Historia Natural de Morelia. Pero antes de secarse, Cuitzeo guardó en su fondo algo que ningún otro lago mexicano puede presumir. En 2012, un equipo internacional de científicos, encabezado por la investigadora Isabel Isra de Alcántara de la Universidad Michoacana, publicó en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos el hallazgo de una capa de sedimento, de hace casi 13.000 años, llena de nanodiamantes y microesferas de carbono que, según su interpretación, serían evidencia de un impacto extraterrestre, posiblemente relacionado con el enfriamiento abrupto que marcó el final de la última edad de hielo y la extinción de buena parte de la megafauna americana. Otros grupos de investigadores publicaron respuestas cuestionando la datación y la identificación de esa capa, así que la discusión sigue abierta entre especialistas hasta el día de hoy. Lo que no está en discusión es que, mientras la superficie del lago se nos muere a la vista de todos por la sequía, su fondo guardaba, desde hace milenios,
Una de las pistas más debatidas sobre cómo cambió el clima de todo el planeta. No te vayas todavía, porque el siguiente lago de esta lista guarda una imagen que seguramente ya tienes guardada en la cartera. Número 6. El lago de Pátzcuaro y su pescado blanco, que probablemente ya conoces sin saberlo. Si alguna vez has tenido un billete de 50 pesos en la mano, has visto a un mariposero, un pescador que lanza una red en forma de alas de mariposa sobre el agua, una técnica de pesca de origen prehispánico que los purépechas consideran un símbolo de identidad tan fuerte que hasta apareció en la portada de Vogue Latinoamérica en 2020. El pez que esa red busca, el pescado blanco, era un alimento reservado para el Cazonzi, el antiguo rey purépecha, y hoy está en peligro crítico de extinción. La causa no es solo la pesca ni la sequía. En algún momento se intentó repoblar el lago mezclando genéticamente al pescado blanco original con peces blancos de otros lagos como Chapala y Sirahuén, sin estudios suficientes que midieran el riesgo, y el resultado fue que el pez original, el que durante siglos definió la identidad de toda una cultura, terminó diluido entre híbridos. Hoy, un pescado blanco verdadero puede costar varias veces más que hace solo unos años, y aún así su captura sigue acompañada de una danza tradicional que los pescadores isleños conservan, en parte como homenaje y en parte como ruego, para que la especie no termine de desaparecer. Así que la próxima vez que tengas un billete de 50 pesos en la cartera, recuerda que estás cargando la imagen de una tradición que, en este momento, se está apagando en el lago real que la inspiró. Número 5. La isla de Janitzio, en ese mismo lago de Pátzcuaro, donde se levanta la estatua de José María Morelos, de 47.75 metros de altura, más alta que la Estatua de la Libertad sin contar su pedestal y más alta que el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Fue idea del entonces gobernador Lázaro Cárdenas, esculpida por Guillermo Ruiz en concreto armado y recubierta con cantera traída de Santa Clara del Cobre, siguiendo el estilo Art Deco de moda en aquellos años. Se construyó entre 1932 y 1934 y se inauguró en 1936, ya con Cárdenas como presidente de México. Por dentro, una escalera en espiral sube acompañada de 56 paneles murales que narran la vida completa de Morelos, desde su nacimiento hasta su fusilamiento, pintados por Ramón Alba de la Canal. Casi nadie nota, al subir, hacia donde apunta el puño cerrado de Morelos en lo alto, mira hacia el norte, en dirección al lugar exacto donde el insurgente partió para encontrarse con Miguel Hidalgo y comenzar la Guerra de Independencia. Dentro del puño hay un pequeño mirador con vista a los 4 puntos cardinales del lago, y en la cabeza de la estatua existió, durante años, un cuarto donde se guardaban objetos personales reales del propio Morelos. Subir esa escalera no es visitar un museo tradicional, es literalmente trepar dentro de la biografía de un héroe nacional, panel por panel, hasta terminar parado dentro de su puño en alto, con todo el lago y sus mariposeros extendidos abajo como si fueran parte del mismo mural. Compártelo con alguien que crea que ya conoce Michoacán de memoria. Lo que sigue todavía sube de nivel. Número 4. Tlalpujahua, fundado en 1522 por mazahuas que le dieron un nombre que significa lugar de tierra fofa, un pueblo mágico que esconde, debajo de sus calles empedradas, una de las tragedias mineras más graves de México. La mina Dos Estrellas, francesa, llegó a ser una de las fuentes de oro más importantes del planeta a inicios del siglo XX, con más de 10.000 habitantes viviendo de ella. El 27 de mayo de 1937, después de una semana de lluvias intensas, una presa que contenía residuos tóxicos de la mina, los llamados jales, colapsó sobre el pueblo. Una avalancha de 10.000 toneladas de lodo cargado de cianuro sepultó por completo el barrio de El Carmen, incluyendo casi toda su parroquia. Murieron al menos 300 personas. Hoy, la única parte visible de aquel templo es la punta de su torre, que sobresale apenas un par de metros sobre la tierra, conocida como la Iglesia Hundida, un lugar al que se llega caminando entre senderos como si fuera cualquier otra atracción natural. La mina cerró definitivamente en 1959 y el pueblo se vació de tal manera que, para la década de 1960, apenas quedaban 600 habitantes, la mayoría mujeres y niños que sobrevivían con el dinero que les enviaban familiares migrados a Estados Unidos.
Hoy, el Museo Mina de las Dos Estrellas conserva la maquinaria, los documentos y los minerales de aquella época dorada, justo al lado de las ruinas que recuerdan el día en que esa misma riqueza terminó por sepultar a la gente que la producía. Fue entonces, entre esas ruinas y esa pobreza, cuando una pareja local empezó a soplar esferas navideñas de vidrio como forma de sobrevivir. Hoy, más de 500 artesanos producen ahí unos 30 millones de esferas al año, y 10.000 personas viven de eso, sosteniendo además una feria anual donde cientos de miles de visitantes llegan exclusivamente a comprar adornos navideños en pleno corazón de Michoacán. Un pueblo que casi desapareció enterrado bajo el lodo de su propia mina, hoy se sostiene fabricando, a mano, la decoración de la Navidad de medio país. Y no es el único pueblo minero de Michoacán con una historia parecida. A unas 2 horas de ahí, otro pueblo de montaña aprendió, de la forma más dura posible, la misma lección. Número 3. Angangueo, cuyo nombre purépecha significa pueblo dentro del bosque, en las montañas del oriente del estado, a más de 2.500 metros de altura, la puerta de entrada a los santuarios de la mariposa monarca. Fundado en 1792 como pueblo minero, llegó a tener más de 18.000 habitantes antes de que las minas cerraran en 1991 por el desplome del precio de la plata. En 1953, un accidente en el quinto nivel de esas mismas minas ya había matado a 25 trabajadores, una tragedia que hoy se recuerda en un mural pintado a lo largo de todo un callejón, con el nombre de cada uno de ellos. Pero el golpe final llegó en febrero de 2010, cuando 5 días de lluvia atípica reblandecieron los cerros que rodean al pueblo y provocaron 3 deslaves enormes que sepultaron casas enteras, dejando un saldo oficial de más de 30 muertos en la región. Cerca de 460 familias tuvieron que ser reubicadas en un nuevo barrio construido lejos de la zona de riesgo, llamado, no sin cierta ironía, Barrio Sustentable Monarca. Hoy, Angangueo apenas tiene 5.000 habitantes, una fracción de los 18.000 que llegó a tener, pero sus pobladores dejaron de talar árboles para proteger el bosque de oyameles donde hibernan millones de mariposas cada invierno. Un pueblo que vivió del oro y la plata que sacaba de la tierra, hoy sobrevive cuidando, en cambio, lo que llega volando desde Canadá cada año. Número 2. El volcán de Jorullo, en la Tierra Caliente michoacana, cerca de la Huacana, que nació la noche del 29 de septiembre de 1759 en pleno terreno de una hacienda propiedad de Joseph Andrés de Pimentel, entonces regidor perpetuo de la ciudad de Pátzcuaro. Meses antes ya se sentían temblores y ruidos subterráneos hasta en Pátzcuaro y Valladolid, hoy Morelia, a decenas de kilómetros de distancia, y algunos pobladores de la época llegaron a creer que el Jorullo estaba conectado por debajo de la tierra con el volcán de fuego de Colima y hasta con el Popocatépetl. La fecha, el día de San Miguel Arcángel, hizo que muchos lo interpretaran como un anuncio del fin del mundo. Familias enteras de la región tuvieron que abandonar sus tierras y cultivos, y durante años después del desastre los hacendados de la zona usaron la propia erupción como pretexto para dejar de pagar impuestos, mientras los indígenas desplazados anduvieron de pueblo en pueblo, sin lograr asentarse de forma permanente. 44 años más tarde, el explorador alemán Alexander von Humboldt visitó el cráter todavía humeante del Jorullo, descendió hasta su interior y dibujó sus pequeños hornitos, pequeñas chimeneas de vapor que todavía se asomaban entre la roca, volviéndolo internacionalmente famoso entre los científicos de su época, mucho antes de que existiera el volcán que estamos a punto de conocer en el número 1. Durante casi 2 siglos, cualquier geólogo europeo que quisiera estudiar el nacimiento de un volcán desde cero tenía que viajar hasta este rincón olvidado de la tierra caliente michoacana. Casi 2 siglos después, la historia de un volcán naciendo de la nada, en un campo, frente a testigos, se repitió en Michoacán casi palabra por palabra. Y esa segunda vez sí que el mundo entero estaba mirando. Y llegamos al número 1, probablemente la imagen más famosa de todo el estado y, sin lugar a dudas, la historia que esconde la sorpresa más conmovedora de esta lista. El 20 de febrero de 1943, un campesino llamado Dionisio Pulido araba su milpa cerca del pueblo de Parangaricutiro cuando la tierra bajo sus pies comenzó a abrirse, soltando vapor, chispas y un rugido subterráneo que se escuchó en los pueblos vecinos. Al día siguiente ya había un cono de 10 metros. En una semana,
ese mismo cono medía 140. Al año, 325. El volcán, al que se llamó Paricutín, siguió en erupción durante 9 años completos, hasta 1952, alcanzando los 410 metros de altura y cubriendo más de 40 kilómetros cuadrados de lava, un fenómeno tan inusual que hoy figura entre los finalistas de las 7 maravillas naturales del mundo. Sepultó por completo 2 pueblos, Paricutín y la mayor parte de San Juan Parangaricutiro. Y aquí viene lo que de verdad conmueve de esta historia: gracias a que los habitantes vieron las señales con tiempo, absolutamente nadie murió. De San Juan Parangaricutiro, fundado en el siglo XVIII, solo sobrevivió una parte del santuario del Señor de los Milagros, una de sus torres, parte de la fachada y el altar mayor de piedra, que la lava rodeó sin lograr derribar del todo. Cuando la lava finalmente alcanzó el pueblo, en 1944, los habitantes organizaron una procesión de despedida cargando la imagen del Señor de los Milagros antes de dejarlo todo atrás. Hoy esa iglesia sigue ahí, de pie en mitad de un océano negro y petrificado, como la versión mexicana de Pompeya, salvo que en esta versión, en lugar de cuerpos congelados en ceniza, lo que quedó congelado fue la fe de un pueblo entero que prefirió reconstruir su vida entera, desde cero, antes que dejar de creer en el lugar donde había rezado durante generaciones. Los sobrevivientes se fueron a vivir a una ex hacienda cercana llamada Los Conejos y fundaron lo que hoy es Nuevo San Juan Parangaricutiro, mientras la comunidad purépecha de Angahuán, a las faldas del volcán, se convirtió en la puerta de entrada para quienes quieren ver, con sus propios ojos, una iglesia que sobrevivió al nacimiento de una montaña. Y eso es todo. 13 lugares, un estado que la mayoría cree conocer por sus mariposas y su Día de Muertos, y la sensación de que Michoacán entero está construido sobre un terreno que todavía no termina de decidirse, ni geológica ni emocionalmente. Ahora te toca a ti, de estos 13 lugares, ¿cuál no tenías idea de que existía? Y si tuvieras que elegir uno para visitar primero, ¿cuál sería? Cuéntamelo en los comentarios, porque de ahí salen las ideas para los próximos estados de esta serie. Y si conoces a alguien que crea que ya conoce Michoacán de memoria, manda este video, porque le falta la mitad de la historia. Suscríbete si quieres que sigamos recorriendo México estado por estado, sacando a la luz lo que la postal nunca se molesta en contar. Porque a veces lo más extraño de un lugar no es lo que la tierra esconde bajo lava o bajo lodo. A veces es lo que sigue de pie, como esa iglesia, como esos amigos, como esa mano que todavía se asoma, recordándonos que casi nada en Michoacán terminó como se esperaba, y que probablemente tampoco ha terminado de pasar.